Muy buenos días, hermanos. Durante esta semana buscaremos la oportunidad de analizar un poco la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue una semana ocupada y difícil. Esta semana inicia con el 10 de Nisan, el día en que se presenta el Cordero, la entrada triunfal de nuestro Señor en Israel, pero va a ser caracterizada por la examinación meticulosa de nuestro Señor Jesucristo, para que todo esto culmine en que el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, sea crucificado, y siendo Él nuestro Cordero Pascual, su sangre derramada limpie nuestros pecados. Así que daremos inicio, primeramente mirando el evento que sucedió después de su entrada triunfal, que es la purificación del templo. Este evento se encuentra en Mateo 21, del 12 al 17. Y nos dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermanos, el templo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue restaurado por Herodes. Y ha sido del conocimiento común que para congraciarse con los romanos, acomodó el atrio de los gentiles de tal manera que todas aquellas personalidades romanas pudieran ir hasta donde los límites del templo les permitían, que era el atrio de los gentiles, y desde ahí ellos pudieran visitar el templo y conocer un poco acerca de la cultura judía y su adoración a Dios. Pero aquel lugar, siendo tan concurrido por los romanos y dando una oportunidad de comercio tan grande, pronto se llenó de mercaderes e hicieron de aquel atrio un mercado. La palabra de Dios en Deuteronomio 14, del 24 al 26, nos deja entrever que las actividades que se hacían, la actividad en sí misma era necesaria, pero no el lugar donde se llevaban a cabo. Por lo cual podemos entender no que el cambio de monedas extranjeras en monedas del templo fuera malo, era estrictamente necesario, porque monedas con una imagen o con un ídolo o con algún sello pagano no deberían de ser parte de los tesoros del templo. Así que tenía que haber alguien que proveyera un medio para que las monedas romanas o griegas fueran cambiados por monedas del templo. Esta situación era algo que se ocupaba, los cambistas era una necesidad para el culto. De igual manera, no que la venta de animales para la ofrenda o el sacrificio fuera mala, era necesario. La ley establecía que si alguien vivía a una distancia considerada y si en el transcurso de esta distancia pudiera ponerse en riesgo la salud o la vida de aquel animal, que lo vendiera, que juntara el dinero y que cuando viniera al templo de Jerusalén pudiese comprar con aquel dinero los animales que necesitara, ya fuesen para su ofrenda o ya fuesen para el sacrificio. Entonces, ¿qué era lo malo? Bueno, lo malo fue cuando se excusaron en una necesidad y usaron la palabra de Dios para darse permiso de hacer lo que desagrada a Dios.
El atrio de los gentiles era para que los gentiles se acercaran a Dios y les naciera el deseo de pertenecer al único Dios verdadero. Podríamos considerarlo el campo evangelístico, el cual, si bien era necesario que fuera muy abierto para que los gentiles pudieran entrar y salir, también era necesario que tuviera su propósito bien definido. Ahora, olvidándose de aquel propósito, buscaron su propio beneficio y haciendo esto, cometieron sacrilegio. En muchas ocasiones nosotros perdemos la visión de lo que es el templo. Nos vamos al extremo de casi caer en adoración y considerar aquel lugar algo tan específico y santo que no se escuche ni el rumor ni la conversación de nadie. O podemos caer al extremo contrario y considerarlo un lugar tan común que podemos llegar y conversar prácticamente de lo que queramos. Pero tiene un propósito. Y su propósito es crear el ambiente, el estado emocional y el estado espiritual para adorar a Dios, para alabarle, para darle honra, para darle gracias, para exponer delante de Él nuestras peticiones, para conocerle más o para recibir de Dios dirección. De manera que, ¿qué implica limpiar un templo? Limpiar un templo es regresarlo al propósito original por el que fue construido. Mi casa, casa de oración, será llamada. Y hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, yo pienso que es necesario en todos nuestros templos. Desde el templo personal que somos nosotros del Espíritu Santo, hasta también el lugar en donde como iglesia nos congregamos para alabar a Dios. Debemos de tener muy en mente que tiene un propósito. Y que cuando vamos en contra de ese propósito por comodidad, por relajamiento o incluso por interés, estamos cometiendo algo muy conocido en la Escritura como sacrilegio. Esto es el hecho de traer algo impuro a un lugar santo. El hecho de romper con la santidad de aquel lugar debido a nuestras inconsistencias o impurezas. Pero fíjense cómo el Señor le da el sentido original al templo y nos marca a nosotros una pauta a seguir, porque por su gracia también tenemos un lugar donde congregarnos. Una vez que el Señor removió a los vendedores y a los cambistas, vinieron a Cristo ciegos y cojos. Y esto por mencionar algunos. Pero hizo algo con ellos. Los sanó. Porque la casa de Dios es un lugar de oración, un lugar de alabanza, un lugar de adoración y sin duda alguna un lugar de restauración. Porque aquellos ciegos, aquellos cojos, aquellos paralíticos, aquellos endemoniados, todos los que tuvieron una experiencia sanadora con Cristo, finalmente tuvieron un cuerpo capacitado para servir y adorar a Dios. Hermanos, ese es el propósito de todo templo. No solamente, como dije hace un momento, crear el ambiente propicio para la adoración y la alabanza, también es un lugar de restauración. Un lugar en donde Dios habla a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu y sana. Ya sea de manera milagrosa, instantánea, o ya sea a través de un proceso conforme sea su voluntad. Pero no debemos de perder de vista el propósito por el cual Dios nos bendijo y nos dio un lugar para congregarnos. No sea que un día también el Señor vea necesario venir y limpiarlo, pero de manera violenta, al grado que no
nos sea agradable. Otro evento que sucedió al siguiente día inmediatamente es la examinación del Cordero Pascual. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 21:18 que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y nada más menciono esto para que veamos qué sucedió al siguiente día. Y Mateo 21:23 dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, los principales sacerdotes y los ancianos. Y fíjense, esto es importante porque ellos representan la autoridad religiosa en Israel. Y por eso ellos están cuestionando con qué autoridad hace estas cosas si ellos no le han dado permiso o no ha venido a consultarlos o no les ha tomado en cuenta, y ellos son la autoridad religiosa de Israel. Porque tanto el pueblo de Dios como los sacerdotes ya habían sido testigos de la autoridad que Cristo tenía sobre los mares, los vientos, las enfermedades, los demonios e incluso la muerte. Así de que es evidente que no están cuestionando si tiene poder para hacerlo. Claro que tiene poder y lo han visto, pero su pregunta es: ¿por qué y de dónde viene tal autoridad? Jesucristo ya había declarado a sus discípulos que Juan era el Elías que habría de venir, de manera que su ministerio venía de Dios, el ministerio de Juan, lo mismo que la autoridad para bautizar. Si los sacerdotes no reconocen la autoridad de Juan, tampoco aceptarán la autoridad de Cristo Jesús. Y es evidente que estos sacerdotes tienen dos prioridades muy marcadas. Primero que nada, mantener su autoridad y su influencia sobre el pueblo. Y el segundo, hacer su voluntad, porque finalmente si ellos son la autoridad, entonces ellos pueden hacer lo que determinan o piensan o creen que es bueno. Lo cual no podían arriesgarlo ni aprobando a Juan, quien declaró que Jesucristo es el Cordero de Dios, el Mesías prometido, pero ni negándolo, pues perderían la influencia del pueblo, quienes consideraban a Juan un profeta. Ciertamente se sentían en una situación difícil, a la cual prefirieron no contestar. Hermanos, ¿cuántas veces la verdad pondrá en riesgo nuestra comodidad, o nuestra economía, o nuestra estabilidad social? ¿Y cuántas veces preferiremos quedarnos callados, no ponernos del lado de la verdad porque sentimos que arriesgamos demasiado, y muchas veces hacernos los inocentes o los ignorantes, o pretender ser sabios quedando ahí en medio para no ser ni fríos ni calientes, para no perder lo que el mundo nos da o lo que el mundo nos ofrece? Nos puede resultar escandaloso lo que hicieron los principales sacerdotes y los ancianos, porque tú y yo hoy sabemos quién es Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces hemos actuado como ellos? ¿Cuántas veces preferimos callar para no poner en riesgo lo que nos hemos obtenido o lo que el mundo nos ha dado? Esta es una pregunta que debemos de hacernos, porque el Señor Jesucristo se puso a
prueba su autoridad, pero no realmente con el deseo de descubrir quién era él, sino con el deseo de hacerlo tropezar, de encontrar algo que les abriera la pauta para poderlo matar. Los sacerdotes esperaban que Jesucristo les dijera que su autoridad venía de Dios, lo cual es verdad, pero sería su oportunidad de declararlo blasfemo y así apedrearlo. Pero gloria a Dios que cayeron en su propia trampa, porque aún no se llegaba la hora de que el Hijo del Hombre entregara su vida por los pecadores. Aún faltaban algunos días para que se cumpliera al pie de la letra la palabra de Dios. Ellos ya habían decidido matar a Jesucristo en la primera oportunidad. Así que no aceptarían ningún argumento aun cuando la verdad fuera puesta delante de sus ojos. Y fue puesta delante de sus ojos, porque pudieron ver no solo el celo del Señor cuando limpió el templo, sino también el poder de Dios manifestado en él cuando sanó a todos los enfermos, ciegos y cojos que vinieron a él buscando sanidad. Así que tenemos aquí una gran lección, hermanos. El Señor nos enseña, como dice la palabra de Dios en Mateo 7:6, no des lo santo a los perros. Cuando alguien no cree en la palabra de Dios, duda que Dios existe, o desprecia la palabra de Dios, o desprecia la ley de Dios, evita entrar en discusión. Ora por ellos, pero no discutas con ellos. No sea que blasfemen y cierren para siempre las puertas de la salvación. Así que lo mejor es orar por ellos y que Dios tenga misericordia de sus almas. El Señor Jesucristo pudo en ese momento decirles, mi autoridad viene de Dios porque soy el Hijo de Dios. Ellos en automático intentarían echarle mano para sacrificarlo, pero esto no iba conforme al plan de Dios. Además, no era necesario sellar su condenación aún. Dios es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en su paciencia es precisamente el evitar poner en riesgo a una persona que aún no cree en Cristo Jesús, ponerla en riesgo de que blasfeme o que abiertamente rechace las cosas de Dios, y siempre debemos de ser precavidos en ese sentido. Pedir sabiduría y ser astutos para que no seamos nosotros la ocasión del tropiezo. El tropiezo vendrá. Y con esto me refiero que aquel que ha de caer, caerá. Aquel que se ha de perder, se perderá, porque todas sus acciones y decisiones lo van a llevar al punto en que sea condenado. Pero nosotros no debemos de ser la ocasión de ninguno en su condenación. Por lo contrario, como atalayas, nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación y abrir la oportunidad para que crean, sean perdonados sus pecados y sean salvos. Así que, hermanos, aprendamos del Señor. Limpió el templo, y limpiarlo no es que esté limpio físicamente, es que regrese al propósito original porque fue creado. Y nuestros templos tienen necesidad de ello, de que sean lugares donde el ambiente es el propicio para adorar, para alabar, para aprender, pero también para ser restaurados por Dios. Y que cuando sea momento de discutir una verdad, con todo el derecho que tienes de proclamarla, siempre ten en consideración al que está del otro lado. Si no cree que la palabra de Dios es perfecta y sin error, no tiene caso agarrarla y mostrarle con versículos lo que Dios dice. Si no cree que definitivamente Dios creó todo cuanto hay, no tiene caso mostrarle con la palabra cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Siempre debemos de buscar el momento oportuno, pero primeramente orar para que Dios disponga aquella alma, abra el entendimiento
y ahora sí la palabra de Dios fluya en su interior y emanen de él ríos de agua vida. En estos primeros 2 días, el Señor tuvo muchas otras actividades, pero estas 2 sobresalen porque nos enseñan a nosotros que nuestro templo debe de estar limpio, que debemos de ser sabios para no serle tropiezo a nadie, y que si alguna autoridad queremos ejercerla, lo mejor es que venga del Señor, porque entonces será para salvación.